El día de hoy vamos a ver acerca del siguiente mandamiento, ¿no? Este ya es el tercer mandamiento que nos habla de no tomar en vano el nombre de Dios, ¿no? Y como título, pues tenemos, joven, no hagas mal uso del nombre de Dios. Y es algo que debe de calar, de entrar en nuestro corazón y debemos de orar con esto, ¿no? Que quizá muchas veces lo hemos hecho mal uso del nombre de nuestro Dios, incluso sin a la ligera, tomándolo a la ligera. Por eso vamos a ver el día de hoy este versículo y quiero que lean junto conmigo la palabra. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar, remanentes, vamos a comenzar. Como una introducción, vamos a ver algo acerca del nombre de Dios. Quizá para nosotros el nombre de Dios era, pues, no, los judíos, por ejemplo, los judíos no lo pronuncian el nombre de Dios. El nombre de Dios, ¿no? Que es solamente consonantes, ¿no? Ellos ya le añadían las vocales, pero era algo santo para ellos. Y para nosotros quizás puede que hayamos pensado que es solo un título, solamente, el nombre de Dios es así nada más, como cualquier otro nombre, pero no debe ser así. No es algo que tú digas, la palabra Dios, se refiere a Jehová nuestro Dios, ¿no? Pero no, no debe de quedarse ahí. Eso es lo que el mundo conoce. Por eso el mundo y las personas que no conocen a Cristo toman muchas veces en vano el nombre de Dios porque no lo conocen, no saben la importancia de su nombre. ¿Qué refleja el nombre de Dios? Prácticamente refleja el ser de Dios, el carácter de Dios, quién es el Señor, cómo se ha mostrado en nuestras vidas, qué es lo que ha hecho. Todo eso, sus atributos, eso refleja el nombre de Dios, ¿no? Entonces, muchos lo conocen como el yo soy, ¿no? El gran yo soy, que viene ¿no? del verbo ser, ¿no? Que refleja pues la eternidad de Dios, ¿no? Él es eterno, ¿no? Existente. Entonces, todo eso refleja el nombre de Dios, ¿no? Y hay muchos nombres de Dios en los que Dios se ha manifestado, pero vamos a seguir viéndolo. Miren, ve, y cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel y le dio su nombre, era para que lo conozcan y era para que valoraran mucho su nombre. Por eso continuaba diciéndoles que el nombre de Dios era muy santo, muy sagrado. Ellos tenían temor de incluso escribir el nombre de Dios, ¿no? Por eso, y cuando Dios se revela al pueblo, Dios se revela con ese nombre, con un nombre salvador, ¿no? Nosotros leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 29, del 2 al 6, que Dios habla a su pueblo, ¿no? Dios habla a esta generación de israelitas y les dice, yo los saqué de Egipto, yo me manifesté con grandes señales, milagros, yo obré de manera poderosa. ¿Para qué? Para salvarlos. La gran obra en la cual ustedes sacrificaron el cordero, yo les mandé que pintaran los dinteles en las casas con la sangre, para que fuesen salvos, para que fuesen libres de la esclavitud. Yo soy tu Salvador. Dios se manifestó de esa manera, como un Salvador. Y eso fue con los israelitas. En el Nuevo Testamento vemos de que Dios se ha manifestado con el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Por eso en Mateo 1, 21 al 23 dice, llamarás a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Nos damos cuenta que es lo mismo, es la misma acción salvadora. Entonces el nombre de Dios, ¿no? Primero refleja que Él es nuestro Salvador. Y eso debe estar de mucha importancia en nuestros corazones. Y no solo Dios nos salva, así como sacó al pueblo y lo estaba haciendo entrar en Canaán, porque Él era su Salvador, sino que también Dios deseaba que su pueblo fuese sanado, fuese limpiado de todo pecado, fuese purificado. Y eso no podían hacerlo ellos solos. Es por eso que necesitaban aferrarse a Dios, aferrarse a su palabra, ¿no? Y en Deuteronomio 7:6 le dice, ustedes yo los saqué, yo los escogí, yo los hice pueblo mío,
un pueblo apartado, eso significa santo, un pueblo apartado, ¿no? Escogido para que fuesen pues santos, ¿no? Entonces, y la palabra de Dios nos santifica a nosotros, ¿no? Ellos tenían la ley, los mandamientos, para que ellos, aferrándose y siguiendo la ley de Dios, pudiesen cuidarse y guardarse de caer en pecado, sepan lo que es pecado y lo que no deben y no deben de hacer. Entonces ahora nosotros tenemos pues la palabra de Dios y Jesucristo oró así, ¿no? Señor, santifícalos en tu verdad, le dijo. Tu palabra es verdad. Entonces, y cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos aferramos a ella, el Espíritu Santo de Dios hace que esa palabra no obre en nosotros y comienza a limpiarnos, a sanar lo profundo de nuestra mente, de nuestros corazones, a santificarnos en el Señor, ¿no? Por eso que vemos que a pesar de que los israelitas tenían la palabra, tenían pues no los mandamientos, vieron las obras de Dios, Dios estuvo guiándolos, ellos poco a poco perdieron el temor de Dios. Poco a poco comenzaron a tomar a la ligera esto. Dijeron, sí, Dios nos salvó, sí, la salvación. Y comenzaron a tomarlo en poco y dejaron de honrar su nombre como algo muy importante, ¿no? Y no solo, ¿no? Hablar bien de Dios es honrar su nombre, porque podemos hablar bien de Dios, sin embargo, con nuestro corazón, en nuestro interior, con nuestras acciones, quizás lo estamos deshonrando. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y el pueblo de Israel hizo lo uno como lo otro. Lo deshonró tanto en sus palabras como en sus acciones. Y ellos comenzaron ya no a vivir conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propios deseos e intereses en desobediencia. Recordemos esto, no importa si yo voy a la iglesia y hablo bien de Dios, oro bien a Dios, hago una mejor oración, predico bonito. Dios no quiere, ¿no? Dios quiere eso sí, pero ¿cuál es la raíz principal? Honrar a Dios con mi vida, con mi ser, ¿no? Reflejar lo que Dios, como Dios se ha mostrado en mi vida. Entonces, primera de Samuel 2:30 dice que Dios honra a los que le honran. Entonces, si yo vivo una vida solamente hablando bien de Dios, ¿no? Entonces no estoy honrándole completamente. Tiene que ser mis palabras junto con mis acciones, ¿no? Respaldadas con mis acciones. Por eso, no solo en la época de los israelitas, hay veces ellos con su desobediencia lo dejaban mal a Dios, ¿no? Lo dejaban mal. Y ahora también podemos decir esto mismo, que nosotros hay veces por nuestro mal comportamiento, por nuestra mala actitud, por nuestras heridas, por nuestra incredulidad, hay veces hacemos que el mundo vea a Dios de una mala manera. Romanos 2:24 dice esto, por causa incluso de nuestra mala conducta, el nombre de Dios es blasfemado, es incluso menospreciado. No debemos de vivir así, tenemos que arrepentirnos. El castigo por tomar en vano el nombre de Dios o tomar a la ligera o usarlo de mala manera era la muerte, eso dice Levíticos. Para nosotros, vivir una vida dando mal uso, no entendiendo la importancia del nombre de Dios, es sufrir el acta, es sufrir en dolor, en fracaso, en afanes, en luchas vanas, ¿no? Es vivir sufriendo como si fuéramos no creyentes. Un incrédulo vive sin falta de temor a Dios en su corazón, no teme a Dios, vive como quiere, ¿no? Un creyente religioso también vive así, porque piensa que con sus obras ya está honrando a Dios, pero con su corazón no lo hace. Esa es la falta de temor que preocupa mucho, hermanos. Por eso debemos de conocernos bien, ser sinceros delante de Dios, porque Dios nos conoce. Él sabe cuáles son, en qué áreas estamos mal, nuestra debilidad, conoce ese pecado que quizá te está haciendo tomar a la ligera el nombre de Dios o hablar así vanamente del Señor. Y Dios quiere sanar tu vida. Él quiere restaurar tu corazón. Pero primero, restaurar el temor a Dios en tu vida. ¿Por qué parece que el pacto de Cristo o el Evangelio, ¿no?, en tu vida no es lo más importante? Es porque lo has descuidado. Hay falta de temor del Señor en tu vida.
Por eso hay veces las cosas, por ejemplo, para servir al Señor, son de menos importancia que las demás cosas del mundo y mis actividades que yo hago. Entonces, para mí es más fácil dejar las cosas del Señor y me preocupa dejar mis cosas de, por ejemplo, mis deberes. No se debe dejar lo uno sin lo otro. Dios quiere que en todo seamos cumplidos, pero hay un problema de falta de temor ahí que tiene que ser restaurado. Y Salmo 25 dice, ¿no? Quiero dar lectura en el Salmo 25, ¿no? Eh, si lo tienen ahí también pueden leerlo. Dice el versículo 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si yo restauro ese temor a Dios a través de volviendo al Señor, arrepintiéndome, ¿no? Restaurando mi comunión con Dios, ¿qué va a pasar? Dios te dará a conocer su pacto. Es decir, tú ya conoces a Cristo, pero te va a hacer entenderlo, porque lo tenemos en la mente, pero lo tenemos como si fuera pues algo normal, un conocimiento más, una información más, un dato más. No debe ser así. Entonces el Señor nos dice, si tú te aferras más ahí, tienes comunión conmigo, tienes esa intimidad en la palabra, en la oración, lo tomas como algo importante, yo te voy a hacer entender lo valioso de mi pacto. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Salmo 86, verso 11 dice esto, y es muy bonito. Esta es la oración de David, que tiene que ser también nuestra oración. Si estamos fallando, dice, mira, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Mira, Señor, enséñame a andar en tu palabra. Pero para esto, Señor, afirma mi corazón para que yo te tema. Temiendo, andando en el temor de Dios, Dios te enseñará a valorar su palabra, a andar en ella, a recorrer ese camino, porque es nuestro camino, es el camino del evangelista, del Hijo de Dios. Una vez que restauras esto en tu corazón, Dios va a comenzar a obrar en todo lo demás, en ti y alrededor de ti, va a fluir esta palabra que viene en ti, que te sana, que te restaura, y vas a entenderlo. Dios habló a su pueblo en Ezequiel 36, cuando su pueblo desechó, no tuvo el temor a Dios, desechó a su palabra, no tomó en poco la palabra de Dios y se entregó a la idolatría. Ellos cayeron bajo el acta, sufrieron, ¿no? Y muchos murieron, perecieron. Sin embargo, Dios dijo, a pesar de que mi pueblo me ha fallado, por mi nombre, que mi nombre es santo, es muy importante, es alto, es sublime. Por mi nombre yo voy a restaurar, me voy a santificar en mi pueblo, ¿no? Entonces, nosotros podemos fallarle al Señor, sin embargo, Dios está ahí. Dios desea santificar nuestra vida, Dios desea restaurar el Evangelio y hacer el evangelismo en nuestra vida. Y Dios hizo así, dijo, todo el mundo verá cómo yo me santifico a través de mi pueblo, a través de mi pueblo, haciendo que mi pueblo ande en santidad. Y cómo yo puedo compartir la palabra, pues si yo no la estoy viviendo, ¿no? Eso es el gran problema, pues, ¿no? De muchos quizá de nosotros, que nos cuesta hacer el evangelismo. Colosenses 3:17. Por eso nuestras actitudes, para nosotros ahora, hermanos, nuestras actitudes en lo que hablamos, lo que decimos, en lo que hagamos, comamos, no comamos, bebamos, en todas las actividades cotidianas, hacedlo para la gloria de Dios, haced todo para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Eso es lo que Dios desea, la importancia de dar gloria a su nombre, hermanos. Por eso la pregunta del día de hoy es, ¿cómo yo puedo pues sanar esa falta de temor? Porque uno que no teme al Señor va a hablar del Señor de cualquier manera. Yo quiero restaurar ese tercer mandamiento en mi vida. Quiero servir a Dios pues correctamente. ¿Qué debo de hacer? Primero, debo de valorar, saber que es muy valioso la obra de salvación que Dios ha hecho conmigo. Y no solo la obra de salvación, sino la obra de santificación que el Espíritu Santo de Dios está haciendo conmigo a partir de este momento hasta el final. Y es lo que debemos de valorar mucho. Esto tiene que ser preciado. ¿Por qué lo he puesto junto? ¿No? Porque podría haberlo hecho, pues, una obra salvadora, otra obra santificadora. Pero hermanos, eh, un, tú eres salvo.
Sin embargo, la santificación está ahí. ¿No? No puede haber obras santificadoras si no hay salvación en tu vida, ¿no? Entonces, es uno, ¿no? Vamos a ver ahorita también las diferencias. Primero, ¿qué significa incluso que uno tome el nombre de Dios en vano? Significa que no está valorando esta salvación, hermano. Lo está despreciando. Está diciendo, el nombre de Dios que refleja lo que me ha salvado, que refleja lo que Cristo hizo, lo tomo en poco. Y ya se está quebrando el primer mandamiento y el segundo mandamiento, hermano. Lo que estamos viendo, los anteriores, ¿no? ¿Qué pasa? Y uno piensa hay veces que porque está en el Nuevo Testamento o estamos en esta época, dice, es que ya no vivimos en el Antiguo Testamento, podemos relajarnos más porque ya la ley no es rigurosa, ya vino Cristo, ya lo consumó todo, entonces hay que pues hablar así nomás de Dios, ¿no? De cualquier manera. Claro que no, hermanos. Tengamos mucho cuidado en esto. Hebreos 2 del 1 al 3 habla acerca de nuestra salvación. Y no es que nuestra salvación se pierda, no, no, no. Habla de que tú en tu vida de salvación, ¿cómo puedes descuidarte? ¿Cómo puedes descuidar en esta salvación tan grande que has recibido? ¿Cómo puedes descuidar tu vida de fe? No lo hagas. Y en Hebreos 2 del 1 al 3 te da el ejemplo. Te dice, los israelitas que tomaban el nombre de Dios en vano, que desobedecían el mandamiento de Dios, recibían su justo castigo. Ahora, continúa diciendo, ahora tú que también has recibido su palabra, ¿cómo crees que escaparás habiendo recibido una salvación tan grande? Entonces, no hay que tomarlo a la ligera. No es que ahora me relajo más que en el Antiguo Testamento. No es eso. Es para darle más importancia que lo que se le daba en el Antiguo Testamento. Es mayor. ¿Por qué? Porque ya ha sido revelado, ha sido cumplido a través de Cristo. No, Cristo nos muestra la gran importancia que tiene este mandamiento. ¿Por qué? Porque recuerdan que Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no pasará ahí, ¿no? Por agua tibia, pues aquel que tome su nombre en vano, ¿no? No va a absolver al culpable. Todo culpable va a ser castigado. Entonces hay que guardarnos nuestro corazón de caer en el malentendido. Tomarlo en vano es despreciar su salvación, es quitarlo el mérito a Cristo. Y si Dios nos está diciendo que su nombre es tan importante, es santo, y esto cómo lo vemos en importancia, lo vemos en la gran obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Para nosotros es la obra más grande, más importante. No hay un sacrificio de amor, no hay algo que se muestre el amor de Dios para con nosotros que a través de Cristo. Y ahora entendemos la importancia de su nombre, porque ¿cómo uno es salvo? ¿Cómo la obra de salvación actúa en nosotros? Al creer por la fe en el nombre de Jesucristo. Entonces, el nombre de Cristo, cuán importante es, y su obra. El nombre de Cristo me dice lo que Él hizo por mí. Él es Jesús, Él es el Salvador, Él es el Cristo, el que fue ungido para cumplir las tres funciones. Lo conocemos, lo repetimos, pero esto tiene que entrar en nuestras vidas. Tiene que entrar a lo profundo de nuestros corazones. Él es el verdadero profeta porque nos abrió un camino a Dios. Él tuvo que ser crucificado, su carne tuvo que ser pues todo golpeada, ¿no? Maltratada, él tuvo que derramar su sangre en la cruz, todo esto para anular el problema del pecado original que nos hacía tomar en vano su nombre. Por eso quiero leer con ustedes, hermanos, 1 Corintios 6:11. A ver, 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Al creer en el gran nombre de Jesucristo, ocurrieron dos cosas. Primero, tú eres salvo, es decir, Dios te justificó. Eso ocurre desde el momento que vienes a Cristo y es completamente la obra de Dios.
Y a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios entra en tu corazón y comienza ¿qué? La obra santificadora. Son dos cosas distintas, ¿no? Primero, Dios te salva, eso es totalmente de Dios, ¿no? Tú creíste, ¿no? Dios te dio esa gracia, pero ahora la obra de santificación no es que tú recibiste a Cristo, el Espíritu Santo entró y ya eres, completamente santo. No se trata de eso. Eres santo, sí, escogido por Dios, pero ahora Dios quiere limpiarte. Es por eso de que cada día Dios va a obrar. Dios va a obrar para limpiarte y santificarte, para que aprendas a honrar su nombre cada día, para que aprendas la importancia de predicar ese nombre, ¿no? Entonces, es por eso que vemos ahí las dos diferencias, ¿no es cierto? La obra de salvación y la obra de santificación. La obra de salvación ocurrió una vez y la obra de santificadora continúa desde que vengo a Cristo todos los días hasta la segunda venida de Jesucristo. Ok, muy bien. Les digo esto porque creo que hay una pregunta ahí que tiene que responderse. Continuamos. Y esta es la obra santificadora, hermanos. ¿Para qué? Porque Dios quiere, ahora que tú has sido rescatado en Cristo, Dios quiere que tú reflejes a Cristo en tu andar para con la gente que no lo conoce, que te vean a ti y vean a Cristo, para que así como tú ahora has aprendido a temer a Dios, ¿no? A temer su nombre, ahora todos los demás crean y teman al nombre de Dios y honren su nombre. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Es por eso que debemos de ser ese reflejo de Cristo. Debemos reflejar al Señor. Vamos a dar lectura y por eso estamos con la Biblia en la mano, Hebreos 12, 28. A ver, hermanitos, ustedes también. Dice la palabra de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos y andemos en temor y reverencia a su nombre. ¿Habiendo qué? Habiendo recibido pues la herencia de salvación. Estamos destinados para ello. Estamos preparándonos, no solo en esta vida para portarnos bien, sino preparando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser para vivir así también en el cielo. Recordemos, Cristo va a venir y va a venir por nosotros. Vamos a estar con Él en el cielo. Ya de antemano Dios nos está preparando. Continuemos entonces, hermanos. Y como punto 2, ¿no? Ahora que tú valoras la obra salvadora y santificadora de Dios, ahora vas a dar frutos. Pero ¿qué pasa si yo no lo voy valorando? También vas a dar frutos, pero frutos incorrectos, frutos que no honran a Dios, al contrario, frutos que van a ser de deshonra a Dios, ¿no? Y hay una lectura en Hechos 19 que habla acerca de lo que ocurrió en la ciudad de Éfeso cuando Pablo predicaba el Evangelio en Éfeso, ¿no? Y después este Evangelio se esparció. Entonces, ¿qué pasa? En Hechos 19 resulta que un judío, ¿no? Un judío que no creía en Cristo comenzó a tratar de usar el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios, pero él fracasó. Él quería dar frutos, pero fueron frutos de deshonra, ¿no? Muchos quieren dar frutos agradables a Dios, pero terminan deshonrando más su nombre. Entonces hay que tener cuidado. Y vamos a ver versículo por versículo esta parte de lo que pasó con este personaje que se llamaba, que era de la familia de Seba. Miren, primero en el versículo 13 comienza hablando de que este judío es Seba, comenzaba, ¿no? Con sus hijos, comenzaba a querer usar el nombre de Dios y echar fuera demonios. Y comenzó a decir, yo te expulso en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Es decir, esta persona no creía en Jesucristo. Esta persona, si no cree en Jesucristo, vivía en idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba tratando de usar un nombre al cual él no honraba. Y lo usaba de cualquier manera para echar fuera demonios, para hacer cualquier cosa, ¿no? Para demostrar que yo también puedo. Entonces, veamos ahí, miren
cómo se manifiesta este fruto de incredulidad, de idolatría. Y hay veces en nuestras vidas estamos así, tomando otros nombres. Él decía servir a Dios, pero servía a otros, porque no tenía el nombre de Jesucristo en su vida, no lo honraba. ¿Cuántas veces nosotros también estamos así? Y hay gente que toma el nombre, otros nombres, porque vive ahí en idolatría, tiene problemas espirituales. ¿Mm? Esas personas piensan que honran a Dios, pero lo honran de mala manera, como el segundo mandamiento dice, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, el versículo 14 habla de que este judío era de la familia de los sacerdotes, ¿no? Era un judío, pues, que realizaba sus ritos, sus artes de exorcismo, ¿no? Pero prácticamente era un fruto de deshonra porque era solo una vida religiosa, no tenía nada de fondo, era solo pantalla, era solo lo físico. No tenía una vida espiritual, era una vida vana religiosa. ¿Cuántas veces nosotros también hemos tomado el nombre de Dios en vano, ¿no? O hemos caído un tiempo en religiosidades. Hasta hemos prometido a Dios hacer algo por Él y no lo hemos hecho. Hemos tomado su nombre en vano, hemos jurado, hemos prometido en vano. Y si yo continúo así, sin volver al Señor, sin arrepentirme, voy a dar ese fruto de deshonra. Voy a aparentar algo que no soy, ¿no? Y va a ser una vida sin respuestas, hermanos, porque este judío que quiso echar fuera al endemoniado, ¿no? Sin creer en el nombre de Jesucristo, ¿no? ¿Qué pasó? El demonio le dijo, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Tú quién eres? ¿En nombre de quién o en qué autoridad vienes tú a echarme fuera? ¿No? Él quería echar fuera un demonio, pero no lo consiguió. No consiguió respuesta. Era el resultado de una vida vana. El demonio le dijo, yo conozco a Jesús, sé que Jesús es el Cristo, ¿no? Pero yo no lo sigo. Sé quién es Pablo, ¿no? Él está echando fuera a mis compañeros, a los demonios ahí, los está botando. Pero tú no. Tu vida es una vida sin respuestas. Y una vida sin respuestas, hermanos, es una vida llena de muchas cosas del mundo. Y ahí una fotito que podemos ver es que si no estamos recibiendo respuestas de Dios es porque estamos más ocupados haciendo otras cosas, por ejemplo, en habladurías, murmuraciones, en chismes, en otras cosas que no aprovechan. Y hay veces hasta hablando mal de alguien, dentro o fuera de la iglesia, no, no. Entonces, una vida que está sin la respuesta de Dios está con solamente las cosas del mundo y está ocupado más en esas cosas, está centrado más en eso. Esos son los malos frutos, hermanos. Si hemos caído ahí, ¿no? El Señor desea que vengamos en arrepentimiento a Él. ¿Mm? Al final, ¿qué pasó? Este endemoniado, pues, atacó al judío Esceva, los atacó a sus hijos que trataban ¿no? de usar el nombre de Cristo, pues, ¿no? Y lo usaban mal porque no creían en él. Entonces los golpeó tanto, pues, que huyeron, pues, sin ropa, huyeron desnudos. Fue una vergüenza total, un fracaso total. Entonces, estos frutos al final te llevan a un gran fracaso en tu vida. Puede que uno sepa mucho la Biblia, pero eso no significa que estamos honrando a Dios, ¿no? Cuando entendemos lo que dice la palabra de Dios y la vivimos, ahí es donde los frutos van a ser diferentes. Veamos el ejemplo ahora de cómo dar frutos de honra, porque esta lectura continúa. Esto ocurrió a los hijos de Sebad, ¿no? De este sacerdote falso, ¿no? Que quería aparentar que honraba a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pero sin embargo, Pablo y, ¿no? Pablo y los discípulos que estaban con él predicando el evangelio eran algo diferentes, eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predica el evangelio en el verso 17, ¿qué es lo que nos dice? Que todo el mundo vio lo que había ocurrido, que lo que él hizo no podía ser lo que Pablo hacía, las obras que solo un hijo de Dios puede hacer.
el Hijo de Dios tiene la bendición de honrar el nombre de Dios, de vivir en su temor. Y toda la gente comenzó a ver esto, ver esta comparación y dijo, es cierto, Pablo está viviendo lo que predica, Pablo está andando en el temor del Señor, lo que está ocurriendo es verdad, Dios respalda su palabra y apoya a aquel que le honra. Entonces todos comenzaron a temer el nombre de Dios, ya no hablar a Dios de cualquier manera, sino venir arrepentidos, humillados ante el Señor, dispuestos a servirle, a ser esos hijos de Dios que han sido salvados. Señor, heme aquí para hacer tu voluntad, para conocerte más. Entonces, eso comenzó a ocurrir. ¿Qué más? Versículo 18, todos vinieron, comenzaron pues, imagínense, a venir, a arrepentirse de todos sus actos y a convertirse al Señor, porque todos comenzaron a desechar todas las falsas doctrinas, la hechicería, todas las cosas que tenían. Quiero leer el versículo 18 de Hechos 19 para que podamos ir yendo juntos a ver esto. El verso 18 dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Todos venían confesando, creyendo en él. Todos venían dando cuenta de sus hechos. Yo vivía así, era una vida sin respuestas, era una vida en fracaso. Ahora que he venido a Cristo, doy ese fruto de arrepentimiento, doy un fruto diferente. Por eso todos desecharon sus libros, toda la hechicería, la brujería, la idolatría, todo lo echaron, lo quemaron. Se despojaron de lo que había en sus corazones. Cuando se convirtieron al Señor, toda la oscuridad de Satanás, toda esa actitud de tomar el nombre de Dios en vano, todas esas cosas se quebraron. Ese es el verso 19. Satanás es echado fuera, hermanos. Y esto es lo que debe de pasar en nuestros corazones, cuando valoramos la obra de Dios y estamos cada día santificándonos. Y por último, ¿qué ocurrió? Versículo 20. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahí el evangelismo era un verdadero evangelismo, era un evangelismo con el poder del Espíritu Santo respaldándolo. Porque Seba predicaba, Seba hablaba, predicaba, pero eran palabras vacías, ¿no? Palabras vacías. En cambio, el evangelio que predicaba Pablo era un evangelio lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso esta palabra prevalecía más que cualquier otra cosa, más que problemas, situaciones, más que mis problemas personales, todas estas cosas. Prevalecía sobre todo la palabra de Dios. En el campo se establecía el reino de Dios. ¿Mm? El fruto, pues, el evangelismo, ¿no? Las almas que se levantaban y se convertían al Señor. Esta es una gran bendición, hermanos, que también ustedes puedan dar esos frutos de evangelismo verdaderos en sus vidas. Vamos a concluir. ¿Qué debemos de entender? Que el nombre de Dios, claro, Dios nos ha dado su nombre para reverenciarlo, sino también para acudir a Él. Hay veces uno tiene un temor equivocado, dice, sí, temo a Dios, pero me alejo más de Dios, y eso no debe de ser. Al contrario, desechando todo orgullo, toda vanidad, venir delante de Dios lo más pronto posible. Haber tomado el nombre de Dios en vano es algo grave. Usar mal su nombre, ¿no? Sin antes haberse arrepentido, haber venido delante de Él, está mal. Es por eso que Dios desea que vayamos a Él, nos arrepintamos, nos pongamos a cuenta con el Señor. Si restauramos este temor, podremos guardar este mandamiento, podremos andar en Él, ya sin culpa, y podemos hacer su voluntad reflejando a Cristo, ¿no? La obra de Cristo en nuestras vidas, viviendo como Cristo desea. Y ahora, ¿qué va a pasar? Esa obra de sanidad, no va a quedar en mí, sino que va a manifestarse en un evangelismo. Lo que Dios está obrando en ti te va a usar, va a obrar en el campo y va a mostrar esos frutos, así como lo hizo con Pablo. Así va a ocurrir, pero el creyente religioso que quiere dar esos frutos, que quiere hacer evangelismo, le va a salir mal, le va a salir como es Eva. Frutos vacíos, no va a tener respuestas. Entonces, que podamos nosotros ser sanados, ¿no? Valorando mucho esta obra.
y poder dar esos frutos que Dios desea de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Quiero orar con todos ustedes. Amado Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú nos has dado tu nombre, Señor, que es tan santo, tan sagrado, Señor, y que nos muestra lo que has hecho por nosotros. Tú te has mostrado, Señor, a través de tus obras de salvación. Y cada día, Señor, obras santificando nuestra vida por medio de tu Santo Espíritu. Oramos para que los jóvenes puedan experimentar en sus vidas el valor de honrar tu nombre y también los frutos que tú darás, Señor, a través de ellos. Y en el campo en el cual estén, bendícelos, Padre. Que si hay algo en lo que te hemos fallado, si hemos tomado mal o en vano tu nombre, Señor, perdónanos, límpianos, Señor, restáuranos, vivifica nuestro corazón con tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.